Hola, muy buenas. Ya estamos cerca del final del día, ¿no?, de las charlas. Entiendo que estéis todos un poco más cansados. Intentaré que esta sesión sea muy visual. Hay muchos vídeos en la presentación y tal, y eso seguramente nos ayudará a hacerlo más ameno, ¿vale? Lo primero es presentarme, aunque bueno, ya me ha presentado Joan. Trabajo desde hace 15 años en Plain Concept, actualmente como el CTO de la compañía. Y trabajo normalmente con el equipo de research de Plain Concept, donde intentamos estar a la última en todos los papers y todas las nuevas tecnologías que van saliendo, para intentar pues, enseñarles estas tecnologías a través de una POC a diferentes compañías, intentar a partir de ahí hacer un MVP y luego intentar llevar ese tipo de cosas a producción en las que ya haríamos knowledge transfer al resto de la compañía. Este año, en 2025, tenemos 4 research lines en las que vamos a trabajar: Edge AI, Gen AI, Digital Twins, y la cuarta es Digital Humans, el cual creemos que es un concepto que acaba de aparecer nuevo y que creemos que va a tener bastante recorrido en los próximos años, ¿vale? Y hoy lo que me gustaría compartir con vosotros en esta sesión es exactamente qué es lo que hemos explorado en este área y en qué punto estamos, ¿vale? Lo primero sería decir qué entendemos por Digital Humans, ¿vale? Porque hasta ahora muchas veces se hablaba de avatares, etcétera, y es como un concepto nuevo que viene a reemplazar muchas de las cosas que conocíamos hasta ahora. La descripción más común que podéis encontrar ahora mismo sería esta, ¿vale? Que son avatares hiperrealistas impulsados por inteligencia artificial, diseñados para interacciones realistas que puedan simular el comportamiento humano, ofrecer experiencias personalizadas y utilizarse en diversas industrias, ¿vale? Ahí hay una serie de industrias donde bueno, se han empezado a utilizar, etcétera, pero ahí, ya os digo, es como un concepto que están explorando, que cada vez están haciendo que aparezcan nuevas cosas. Y, por ejemplo, en el último CES que hubo, el CEO de NVIDIA dijo esta frase, ¿vale? Que dijo: Imagine a future, o bueno, imaginar un futuro donde los ordenadores puedan interactuar con nosotros como un humano lo puede hacer, ¿vale? Esa es la realidad o la increíble realidad del Digital Humans. Hemos estado hablando, hay muchas charlas en las que hoy se han hablado del tema de agentes, de, oye, pues que la agente es esto o no, o es un agente que tiene que tener contexto, o un agente que tiene que funcionar de manera autónoma, independiente, etc. Pero pensad que a día de hoy, para acceder a la tecnología, y muchos de estos LLMs que estamos viendo, hace falta escribir, hace falta chatear. Hay algunos que se puede hablar, pero la mayoría es todo escrito, incluso para generar imágenes, para hacer cosas. Entonces, donde creo que va a haber un salto importante, y creo que es un salto similar al que hubo cuando salió, por ejemplo, el iPhone. Yo recuerdo a Steve Jobs cuando presentó el iPhone, que básicamente dijo, bueno, hasta ahora todos los teléfonos tienen botones, tienen un stylus con el que puedo usar el teléfono, pero todos hemos nacido con el mejor pointer, que es nuestro dedo, y nosotros lanzamos el iPhone. Pensad la revolución que provocó aquello, que es básicamente hacer accesible esa tecnología a muchísima más gente, gente incluso que no sabía escribir, etc. Pues a día de hoy, aunque os pueda parecer mentira en este tipo de entorno, no todo el mundo es capaz de escribir con un teclado y un ratón. Entonces, creo que esto va de imaginar que esa tecnología pueda ser accesible desde algo más humano, como puede ser la comunicación directa o como nosotros nos comunicamos con otros humanos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os iba a hablar un poco de los retos que esto conlleva, ¿vale? Uno de esos retos es el realismo facial. ¿Por qué? Porque los humanos y nuestro cerebro, desde pequeños, estamos acostumbrados a hablar con personas y estamos todo el día mirando a otras personas y hablando con otras personas. Eso nos hace que nuestro cerebro es un experto en detectar piel humana, en detectar pelo, ojos, etcétera, ¿vale? Y uno de los fenómenos, que no sé si lo conocéis, que es el Uncanny Valley, que es el valle inquietante, se llama, o sería la traducción, ¿vale? Es que dice que cuando nos gustan las cosas que se parecen a humanos, pero cuando la curva se acerca demasiado y se parece demasiado a un humano, pero hay algo que falla, nuestro cerebro nos genera rechazo. Es como si se acerca demasiado, pero no es perfecto, hay un punto en el que ya no nos gusta que se acerque tanto, ya nos genera rechazo. Uno de los ejemplos, ese ejemplo está en Wikipedia, de un robot, y es un problema muy conocido en robótica, pues esto de que no te genera rechazo hablar con ese robot, etc., ¿vale? Hay muchos más retos, ¿no? Por ejemplo, la coherencia temporal.
por ejemplo, el movimiento corporal, que las animaciones sean fluidas, sean naturales, que no de pronto veáis que un dedo se da la vuelta y hace algo que un dedo normal no haría, etcétera, ¿vale? También el tema de la comprensión y las respuestas. Es importante que parezca que nos está comprendiendo, que estamos hablando con alguien y realmente tengamos la sensación de que comprende lo que le estamos diciendo, ¿vale? Otra de las cosas sería la entonación. No hablamos como robot con un tono plano, sino realmente vamos como entonando cuando vamos hablando, cuando hacemos énfasis en algunas palabras, etcétera. Es importante el lip sync, aunque esto en España yo creo que a diferencia de otros países a nivel mundial no es tan importante porque estamos acostumbrados a ver todas las películas dobladas y los labios realmente no coinciden con lo que normalmente vemos en las películas, pero en el resto del planeta sí que es mucho más importante porque ven las películas normalmente en versión original y eso hace que se den cuenta cuando algo no es correcto. Y por si quedara poco de todo esto tiene que funcionar en menos de 200 milisegundos, que sería la respuesta en que un humano normalmente te da. Spoiler, no hemos llegado a conseguir esto, ¿vale? A día de hoy es un nice to have, lo que nos gustaría tener. Entonces, ¿de dónde venimos? Os quería contar un poco de dónde venimos para generar esto, para que entendáis un poco la dificultad de hacer todo eso. Y lo primero os iba a enseñar este vídeo. Soy Silvia, uno de los asistentes virtuales inteligentes de Indis. Aquí, si me puedes bajar un poco el volumen. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, esto es de una startup que nació en Sevilla, una startup que se llamó Indicis, que tenía la tecnología más innovadora para interactuar con personas, en las que ellos básicamente convertían la voz, o sea, el sonido en texto, y luego hacían análisis semántico de esas frases para determinar de qué estaba hablándote el usuario, ¿vale? Como veis, el primer ejemplo era un vídeo 2D, pero después intentaron hacerlo aún más realista y ahí ya empieza el valle inquietante, empieza a surgir, ¿vale? Y era un poco más complejo que esto tal. Esta startup fue de los que tuvieron la tecnología más puntera a nivel mundial y es una startup que en 2012-2013 compró Intel, ¿vale? Y bueno, a día de hoy pues, bueno, se metió dentro del entorno que tenían, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como el valle inquietante generaba ese rechazo, al final no se ha conseguido todavía llegar a ese punto de realismo, de manera que muchas empresas han optado por lo que son los 3D cartoons, ¿vale? Que los conoceréis, por ejemplo, en Meta, cuando hace poco ha lanzado sus avatares, en el que dentro de las aplicaciones pues tienes un avatar en el que no intenta que sea hiperrealista. Entonces, como no intenta que sea hiperrealista, pues no te genera ningún rechazo y tal, tú ya asumes que estás con un avatar, que realmente no es una persona, ¿no? O, por ejemplo, Microsoft Teams, ahora cuando ha presentado sus avatares, tampoco intenta que sean avatares hiperrealistas. ¿Por qué? Porque si no lo consigues, genera rechazo, ¿vale? Y, sin embargo, trabajar con este tipo de avatares quedan simpáticos y todo el mundo asume que no tienen por qué ser reales, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, en WhatsApp también, cuando los han colocado, lo que han puesto. Pero de repente, en 2022, ¿vale? Se lanzó ChatGPT, la primera versión, y fue una revolución. Como veis ahí, ChatGPT consiguió 100 millones de usuarios en tan solo dos semanas, ¿vale? Fue un hito dentro de la industria. Y es cierto que ChatGPT lo cambió todo, porque todo eso que se hacía hasta ahora de analizar sintácticamente las frases que una persona te estaba dando, etcétera, ahora ChatGPT, de manera casi fluida, nos daba la sensación como que podía pasar el test de Turing, ¿no? Ese test conocido de intentar tal. Si os puedo decir ahí también, spoiler, a día de hoy todavía no, ni siquiera el modelo más moderno, ChatGPT 4o, ni siquiera ese modelo ha superado el test de Turing. Solo creo que hicieron una prueba en la Universidad de California el año pasado y consiguió engañar al 54% de las personas pensando de que era un humano, pero no consiguió un 100%. Ni siquiera ChatGPT 4.0, ¿vale? Pero bueno, ya esto era un salto cualitativo. Entonces, nosotros dentro del equipo de research, que siempre en ese momento estamos pensando no en lo que se va a hacer ahora, sino en lo que se va a hacer después, empezamos a pensar en una idea. Oye, ¿por qué no coger y que yo le pueda hablar a una aplicación móvil o le pueda hablar al ordenador? Eso se pueda convertir con un text-to-speech, se puede convertir en texto, se lo podamos pasar a un modelo como ChatGPT, o sea, como el modelo de GPT 3.5 creo que fue, luego volver a convertirlo en voz y hacer que se escuche, ¿vale? Y que directamente, en vez de que tú chatees con algo, que hay mucha gente que todavía pues, chatea con 2 dedos, etcétera, sino hacerlo mucho más fluido para la mayoría o para llegar a muchísima más gente.
Y nada, pues nos montamos en un proyecto que hicimos para un cliente, un producto real, que básicamente era un producto para hablar con un psicólogo. A través de una aplicación móvil montamos esta arquitectura en Azure, ¿vale? En la que, pues bueno, pues lo importante aquí fue sobre todo el tema de los menor de 200 milisegundos. No conseguimos ese ratio, pero sí que nos acercamos mucho, y la forma de conseguirlo fue, en aquel momento ya habían salido modelos como Whisper para intentar hacer el speech to text y hacerlo muy bien, pero ya los teléfonos móviles, tanto iOS como Android, tienen speech to text que funcionan en el dispositivo en Edge y que funcionan muy rápido. También, si teníamos que mandar un audio desde el dispositivo al cloud, iba a tardar mucho más que si mandábamos directamente texto. Entonces, pues lo hicimos con estos reconocedores que ya vienen con los sistemas operativos. Luego, en Azure utilizamos el modelo ChatGPT 3.5. Ya había salido, acababa de salir el 4, pero era mucho más lento en las respuestas que el 3.5. Por lo tanto, que nos decantamos por el 3.5 por la velocidad a la que era capaz de responderle, porque tú querías conversar, no decirle algo y esperarte un minuto a que te respondiese, ¿vale? Y luego lo que hacíamos es que convertíamos con el Neural Voice la respuesta de texto a voz. Y además una cosa importante ahí que nosotros necesitábamos era el tema de los bisemas, que básicamente son la forma en la que tú pones la boca para decir cada uno de los fonemas habituales en cada una de las palabras, ¿vale? Con eso nos montamos, pues, una cara en 3 dimensiones, con todos los músculos, los huesos, y lo que hicimos fue intentar hacer que cada uno de esos bisemas, de manera que cuando se reprodujera un audio en el dispositivo móvil, íbamos a ser capaces de hacer interpolación en cada una de esas caras. Con eso no era todo, también hacía falta, por ejemplo, pues cuando tú hablas con alguien, le pides algo, no hay algo más inquietante que de pronto termine de hablar y se quede totalmente estático. O sea, no necesitas que haya algún tipo de animaciones de idle, o que cuando tú le pides, si está procesando la respuesta, se ponga como a pensar, o que mire hacia arriba, o que haga algo natural, ¿vale? Y para eso utilizamos el Face ID del iPhone y capturamos animaciones dentro del equipo que nos sirviesen para darle naturalidad. Y con eso pues creamos pues este producto que está en la tienda de Store de iOS y de Android, que se llama Brain, para una compañía. O sea, no es un producto propio, es un producto de esa compañía, que básicamente es que tú tienes la oportunidad de pasar pues, una serie de test psicológicos con ese psicólogo virtual, te hace luego al final te hace una recomendación y te saca un PDF firmado con un certificado del Colegio de Psicólogos de España, etcétera, ¿vale? ¿Podrías contarme un poco? Vale. Aparte de esto, pues hay otro, después de que nosotros trabajáramos también en eso, han salido muchos más proyectos que intentan pues, simular cosas similares, ¿vale? Del que tú puedes de alguna manera hablar o generar y hablar con este tipo de avatar. Pero el problema es que siguen sin verse como un humano. O sea, tú sigues viendo como un personaje de un videojuego muy bien hecho, pero un personaje de un videojuego, ¿vale? Nosotros después de eso intentamos mejorar los avatares que teníamos, los habíamos creado para temas de mobile, y entonces este era el avatar original, o el avatar original, y lo intentamos mejorar mejorando sus materiales. Aquí, por ejemplo, veis en el pelo, en las orejas, la translucidez de la piel, que en videojuegos se utiliza una técnica que se llama Surface Scattering para realmente simular cómo la luz atraviesa la piel humana, sobre todo en aquellas partes donde son más estrechas, como por ejemplo las orejas, la nariz, etcétera, el tema del pelo. Pero puedo decir que usando esta técnica y usando algo que funciona en tiempo real y con la que tú puedas hablar en tiempo real, el State of the Art, utilizando los mejores gráficos que se pueden llegar a hacer con el mejor ordenador que se puede hacer en tiempo real, sería... bueno, esto es una demo que nosotros hicimos con esto, pero bueno, sería esto. Que es una demo que presentó Nvidia ahora en enero. Yes, that's perfect. They're going like 30 miles an hour. Why are you in the fast lane? Ooh, that felt good, didn't it? Cut. Perfect. Aunque parece la piel muy realista, etcétera, etcétera, veis que no es una persona. Veis que no os engaña, ¿no? Sabéis perfectamente diferenciar que no es una persona. Os digo, eso es lo máximo que se puede conseguir ahora mismo con el mejor PC. Ni siquiera funcionaría en web, ni funcionaría tal, pero con el mejor PC en tiempo real, ¿vale? Entonces aquí aparece algo diferente que son AI intenta mejorar todo lo que se puede hacer o empieza a abarcar muchos ámbitos, y entonces se llega de, oye, con inteligencia artificial hay modelos y basados en un montón de imágenes podemos generar modelos o fotos realistas, muy, muy, muy realistas. Y eso, como ya todos posiblemente habréis visto, se puede llegar a generar. Entonces aparece
el tema de poder generar fotos que realmente sí que te confundan y tú creas realmente que es un humano, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí, por ejemplo, el ejemplo de Aitana López. No sé cuántos la conoceréis, pero es una influencer digital creada en España, ¿vale? Es una influencer que no existe, o sea, una persona que no existe y que postea a diario en Instagram fotos. Es una influencer que a día de hoy tiene 353.000 followers en Instagram, ¿vale? Ha facturado en un año 331.000 euros y lo interesante de esto es que, o sea, se sabe que no existe, en su descripción pone que es generado con inteligencia artificial y ahí, como veis, es una de las publicaciones más recientes que ha hecho, pues ha hecho una publicación en la que se ve como jugando al pádel y de repente veis que tiene 2.700 likes, pero lo más inquietante, para mí al menos, es que tiene 177 comentarios, ¿vale? O sea, que realmente hay gente que ha dedicado tiempo a escribirle algo, ¿no? Y cuando escriben algo, a lo mejor pone, oye, qué buena idea, yo también voy a ir a jugar al pádel. O, oye, a ver si un día jugamos juntos. Y de pronto le responde uno, oye, ¿sabes que es una IA, no? Y dice, sí, ¿y qué? ¿Sabes, no? Y es inquietante porque es como que está teniendo interacciones con humanos como si fuera realmente una persona. Es más, esto lo ha llevado y esta nueva técnica, o utilizando inteligencia artificial, ha hecho que esta influencer gane tanto dinero porque ha hecho campañas con Jongueras. Que dices tú, que dices tú, una empresa que hace algo físico, como cortar el pelo a la gente o teñir el pelo, utiliza una influencer digital para anunciarse, ¿vale? En este caso, la directora de marketing de Jongueras comentaba que era mucho más fácil y que no tenía límites trabajar con influencers digitales comparado con influencers reales. Porque ellos, por ejemplo, querían hacer un corte de pelo a una influencer real o teñirle el pelo de un color y, claro, a lo mejor le tenían que pagar un pastizal porque decía, oye, es que yo con el pelo me voy a pegar un mes con el pelo de este color y a mí este color no me gusta. Entonces, págame más y lo hago. Y decía, no, con influencers digitales ese problema no lo tenemos. Le cambiamos el pelo, le ponemos lo que quiera y tal. Y eso que estáis viendo ahí es un anuncio de Jongueras en Times Square, ¿vale? Utilizando este avatar de Aitana López, ¿vale? Eso sería como de manera estática. O sea, hemos superado la posibilidad de crear con inteligencia artificial imágenes estáticas que pueden confundir a un humano. La pregunta es, ¿seremos capaces de llegar más lejos? Vale, pues nosotros, por ejemplo, bueno, hay otras empresas, que no sé si conocéis la empresa del producto HeyGen, ¿vale? Que es muy conocido, igual que hay Synaptia y hay un montón de productos que han salido utilizando inteligencia artificial. Uno es HeyGen y el otro día me acuerdo de viendo por YouTube un vídeo, me llamó mucho la atención para explicar un poco qué se puede hacer a día de hoy y qué no se puede hacer con HeyGen. Hi, one of us is Iran and the other one is the avatar of Iran being created hours ago with the help of the new feature in iGen. It's called Instant Avatar. Can you tell which is the real Iran and which is the avatar? Take a moment. Okay. You must admit that it's pretty tough. But there are a few differences that you could notice. For instance, the real Iran can touch his nose or raise his hand, while Iran's avatar can't. On the other hand, Iran avatar can do some things that Iran can't. Cierto, no puedo rascarme la nariz, lo cual es molesto cuando me pica, pero puedo hablar español con fluidez. Vale, pues como veis aquí, este producto se llama Instant Avatar, lo ha lanzado esta empresa que se llama HeyGen, ¿vale? Y puedes crear como tu propio avatar. Tú subes un vídeo de ti con la webcam o con un vídeo que te grabes de 1 minuto y con eso eres capaz de generar vídeos que intentan utilizar frame de ese vídeo de la manera correcta para intentar también ajustar temas de lip sync que se hacen a posteriori y demás para intentar generar algo muy realista y parece que lo han sacado como enfocado a influencer. El problema de todo esto es que necesitas capturar a una persona real, es decir, no es algo totalmente inventado, sino necesitas una persona que te ceda su imagen para crear ese avatar y necesitas una voz para clonar esa voz, pero realmente te tienes que pagar derechos si quieres o tienes que pagar por todo este tipo de cosas. Entonces ahí, dándole una vuelta a, esto es como de lo mejor que se puede hacer ahora en vídeo y tal, dándole una vuelta ahí desde el equipo de research, nos acordamos de esto y vimos, no sé si recordáis esto que se llamaba NVIDIA Canvas, ¿vale? Que básicamente
Es un concepto en el que NVIDIA dijo, oye, cuando tú creas una imagen con Stable Diffusion, si tú escribes solo un prompt es algo muy pobre. ¿Por qué no puedes utilizar que de input, aparte de un prompt, le puedan entrar más cosas? Y que de esa manera la generación sea más rica y sobre todo que el control que tú puedes tener sobre lo que se genere sea más grano fino, porque en un prompt tú no tienes muchísimo control de lo que se genera, ¿vale? Entonces, pensando en esto, teniendo esta idea en mente, se nos ocurrió lo siguiente, ¿vale? Y esto es en el punto en el que estamos ahora mismo con lo que estamos investigando. Pues cogimos el avatar que teníamos en 3 dimensiones y dijimos, oye, vamos a hacer pruebas de lip sync. Entonces, como veis aquí, el lip sync es mucho mejor que el que se podía conseguir en tiempo real. Este está hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Cogimos esta imagen y dijimos, oye, ¿y si podemos mejorar, o sea, no se puede hacer en tiempo real, pero podemos mejorar el lip sync y también podemos mejorar y que parezca realmente un humano? Entonces lo que hicimos es, en vez de generar con modelos como VO2, como Sora, etcétera, ponerle un prompt y generar una persona que haga algo, podremos coger y hacer un restyling con inteligencia artificial, como cambiar el estilo de este avatar y poder de esa manera controlar mejor el estilo final, y con eso generamos pues, estos vídeos. ¿Vale? Ese es el vídeo de input y el vídeo de output, pasado por una inteligencia artificial. ¿Vale? Como veis, no es generar directamente, sino es utilizar como input algo que es ese vídeo 3D generado con un avatar que luego nos genera otro. Es más, podríamos no cambiar cosas drásticas, como por ejemplo la longitud del pelo, pero sí podríamos cambiar pues, el estilo o la cara de la persona. ¿Vale? Y que aquí, por ejemplo, pues el mismo vídeo de input, pero un prompt diferente. Y nos genera un vídeo diferente. Y eso, si os fijáis, sí que ya se acerca un poco más a algo que nos podríamos pensar que es más humano. ¿Vale? Entonces, seguimos investigando en esta línea. Y nos dimos cuenta que tampoco hacía falta tener gráficos hiper espectaculares, que con gráficos low quality, o sea, gráficos que incluso pueden funcionar en una web con WGL, se podía llegar a hacer luego el restyling y hacerlo. Entonces, que podríamos crear una página web donde pudieras seleccionar diferentes avatares, presets, tipo de pelo, o sea, longitud del pelo, etcétera, y no tener que meter toda esa información en el prompt. Tener ese control o de pronto decir, quiero el pelo corto, quiero el pelo largo y generar el prompt. Y todo eso hacerlo, imaginaros, en una web y que luego eso se pueda hacer el restyling y que parezca realmente fotorrealista. Una de las cosas que nos dimos cuenta aquí, como habéis visto en el vídeo, es que ella no habla. Y es porque nos dimos cuenta que en vez de hacer el lip sync al modelo 3D y luego hacer el restyling, pues aquí se ve, creo que en la siguiente, se podía hacer al final. ¿Vale? Que podíamos hacer primero el 3D, del 3D pasábamos al restyling y luego hacíamos el lip sync con el sonido y la voz y elegíamos lo que quisiéramos. Es más, al final, una vez que ya teníamos esa animación, incluso podíamos cambiar el idioma. En este caso, antes se escuchó japonés, esto es chino. Vale, pues con todo esto, lo que pensamos o la idea fue, oye, vale, pues ¿cuál sería el pipeline en el que estamos trabajando ahora mismo? Coger en 3D, como he dicho, tener diferentes presets, donde diferentes personas con, o sea, avatares con el pelo más largo, más corto, diferentes tipos de ropa, etcétera. A eso hacer una animación, porque el problema de HeyGen cuando decía no me puedo tocar la nariz es porque tú en HeyGen no puedes decirle, oye, que justo cuando yo diga la palabra tal, el personaje se toque la nariz o te señale o guiñe un ojo o haga algún tipo de animación. Entonces, la idea que estamos probando es crear esas animaciones en 3 dimensiones, con avatares preseleccionados, con animaciones preseleccionadas, luego coger esas animaciones y pasarlas a un modelo con un prompt para hacer un restyling, ¿vale? Del modelo. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando ahora todos los modelos de inteligencia artificial soportan solo 8 segundos de vídeo, 10 segundos de vídeo, etcétera, con esto podemos generar vídeos, el restyling lo podemos hacer de vídeos muchísimo más largos. Y por último, pues ser capaz de hacer, si os fijáis en medio tiene la boca cerrada, luego elegimos una voz sintética que podemos generar con inteligencia artificial, le ponemos el prompt de cómo queremos que hable o qué queremos que diga y hacemos el lip sync. Este sería el pipeline en el que hemos estado probando y el resultado de todo esto sería algo similar al vídeo que os voy a poner ahora. Le voy a dar Hello, I'm Anna from Plain Concepts Research. We're advancing digital avatars with real-time lifelike interactions and photorealistic offline models, transforming marketing, branding, and storytelling for businesses. Vale, como veis, el resultado es mucho más realista, pero también podemos, cambiando el pelo, por ejemplo, ¿veis? Con este avatar en 3 dimensiones, hacer el restyling y quedaría también
I'm Anna from Plain Concepts Research. We're advancing digital avatars with real-time lifelike interactions and photorealistic offline models, transforming marketing, branding, and storytelling for businesses. Vale, la idea es, esto no se puede hacer en tiempo real, que es la otra opción que tenemos. Estamos intentando llevar los otros avatares a web, pero sí que esta tecnología se puede hacer. A lo mejor se tarda en generar un vídeo de esos en local, normalmente con modelos y tal, unos 10 minutos o así, porque hay que procesar con varios modelos, un pipeline un poco más complejo, pero la idea es poder llevar este tipo de tecnologías a empresas que quieran hacer mensajes de marketing y tal, y ahí ya no es como en HeyGen a lo mejor que tenemos que ceder una cara o ceder una voz, etcétera, sino es totalmente sintético. Lo que acabáis de ver, no hay nada que se haya utilizado en un humano, no hay ni la animación corporal, ni nada, todo ha sido generado en 3 dimensiones, ¿vale? Y nada más, esto era un poco lo que os quería contar hoy.